Listo, muchas gracias. Buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a nuestra cuarta sesión del curso de Psicología Educativa. Hoy vamos a completar o vamos a complementar, esta es la palabra, a complementar la clase que tuvimos la sesión anterior. Muy bien, que era de aprendizaje, teorías de aprendizaje y lo relacionado a la cognición también. Y hoy vamos a ver lo que es la motivación, la influencia en los procesos cognitivos y algunas estrategias de aprendizaje. Muy bien, entonces vamos a empezar con nuestra clase, no sin antes. Hola Eli, ¿cómo estás? Buenas noches. No sin antes saludarles. A ver, ¿quiénes están conectados? Alfredo, Eli, muy buenas noches, Yesenia. ¿Quién más está por acá? Luis Emilio, Mariela, Yesenia. Muy bien, buenas noches, buenas noches. Vamos a empezar nuestra sesión. Así que, ¿me confirman, por favor, si se observa la pantalla, si se observa la imagen? Sí, muy bien. Listo, muchas gracias. Voy a checarles un poquito para poder observar. Perfecto, muy bien. Hoy vamos a desarrollar, buenas noches Alfredo, hoy vamos a ver, como les decía, la motivación, vamos a ver algunas teorías también de la motivación, cómo esto influye en el aprendizaje y vamos a ver qué tipo de reforzadores, lo conversábamos un poquito en la sesión anterior, ¿se acuerdan? Que les decía, ¿no? Que no hay que reforzar en desmedida del trabajo o del esfuerzo que se hace. Entonces, hoy lo vamos a entender o vamos a cerrar mejor la idea para poder consolidar los aprendizajes. Muy bien. Entonces, en la sesión anterior veíamos, ¿no? ¿Qué era el aprendizaje? ¿Qué factores intervenían en el aprendizaje? Y uno de esos factores era la motivación. Entonces, la motivación se define, ¿no? Como esa fuerza que impulsa que nosotros podamos hacer algo. De repente cumplir la meta, crear algo o aumentar el trabajo, el esfuerzo, ¿no? Para hacer algo o dejar de hacer algo, dependiendo de la necesidad que se tenga. Está muy bien, dependiendo de la necesidad que se tenga. Entendamos que la motivación es esto interno, ¿no? Ese estado interno que logra activar, también logra dirigir y mantener las acciones, tu conducta, para conseguir el propósito que estás planteando. Por ejemplo, ustedes, ¿qué los motiva a estar aquí, no? El aprender, me decían la vez pasada, el aprender, por ahí hay estudiantes de psicología, por ahí hay docentes, ¿no? Ya aplicándose en la pedagogía, por ahí de repente hay alguien que tiene algunas dificultades en casa con sus hijos, sobrinos, hermanos, y le interesa conocer esto para poder ayudarlo. Entonces, esa motivación, ¿ok? Esa motivación dirige tu conducta para poder cumplir el propósito. Entonces, con relación al aprendizaje, se habla de motivación, sobre todo, se habla que los seres humanos tenemos una, una motivación innata, ¿no? Que es la curiosidad. Entonces, esta curiosidad nos lleva a que nosotros vayamos aprendiendo nuevos conocimientos, experimentando nuevas situaciones, adentrándonos de repente a la investigación, ¿no? O a la práctica. Todo esto para poder construir nuevo conocimiento y sobre todo esto que nos permita entender el entorno. Ya que nosotros las personas por naturaleza, ¿no? Somos curiosos, ¿no? Por naturaleza tenemos esta motivación para aprender. Entonces, lo vamos a figurar de esta manera, ¿no? Por ejemplo, un niño, cuando ya tiene, ¿qué pasó? Cuando tiene 9 a 10 meses, ¿no? ¿Qué está intentando hacer? Mantener el equilibrio de pie, ¿no? Empieza a pararse, hace su posición en 3 puntos, ¿no? Se levanta,
camina, se cae de repente por ahí, el entorno vuelve a reforzar para que tenga la confianza nuevamente, se levante y camine, ¿no? Entonces, esta motivación, este esfuerzo que el niño tiene por caminar de repente para alcanzar un juguete, lo impulsa a que pueda seguir intentándolo hasta que lo logre, ¿no? Hasta que camine. O de repente el comer sin ayuda, ¿no? Entonces, todo esto nos muestra que el ser humano tiene esta búsqueda innata, esencial, para poder alcanzar y para poder alcanzar metas y para poder aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces, como la motivación está en lo cotidiano, vamos a ir viendo ahorita cómo vamos a entender o cómo vamos a definir el concepto de motivación. ¿Listo? Entonces, ¿qué entendemos nosotros por motivación? Aquí está. ¿Qué entienden ustedes por motivación? Buenas noches, chicos. ¿Qué entienden ustedes por motivación? ¿Coinciden en que la motivación es algo que lo tenemos todos los seres humanos, es innato, o creen que hay personas que nacieron desmotivadas? A ver, cuéntenme, ¿qué es lo que, cómo lo definen ustedes, ¿no? ¿Cómo entienden la motivación? Que me ayuden participando para que esto no sea un monólogo y podamos ir también resolviendo dudas, aprovechando que la sesión se presta para eso y también que estamos, digamos, como que más cómodos para poder conversar, ¿no? Muy bien, Luis Emilio, gracias. Dice, la motivación es lo que nos empuja a alcanzar metas. Perfecto, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué pasa con el cansancio? Cuando el cansancio llega, la motivación se esfuma. ¿Qué nos sostendrá para seguir alcanzando esas metas? Ujú. Bien, Eli, hay que encontrar qué nos sostiene, ¿no? Entonces la motivación la entendemos como que algo innato, pero que está relacionado con gustos, con intereses, ¿verdad? Ya, muy bien. Para Luis Emilio es el combustible que hace que consigas tus metas. Bien, muy bien. ¿Y alguien de los presentes de ustedes, alguno de ustedes, cree que solo es interno o también hay factores externos que pueden influir en la motivación? ¿Influirá también lo externo? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? También, claro, es cierto, también influye lo externo. Entonces, la motivación es un conjunto de lo interno, es decir, lo que a ti te motiva, lo que te mueve, lo que te impulsa, ese combustible que te hace, la chispita, ¿no? De la vida, que te hace moverte por eso que quieres, pero también tiene que ver con los externos, exacto, los externos que activan, ¿verdad? Y dirigen sobre todo nuestra conducta. Entonces, digamos así que la vamos a definir como esta energía, ¿ok? Que impulsa a cualquier persona, estudiante, a aprender, a cualquier persona a interesarse por alguna tarea y sobre todo que impulsa a que se pueda perseverar ante las dificultades, ¿no? Podemos perseverar ya cuando llega el cansancio, entonces podemos perseverar y una vez que se consigue lo que se busca, ¿no? Disfrutamos de lo que hemos logrado, pero también aprendemos a disfrutar el proceso, ¿no? El proceso de creación, el proceso de mejora. Uh-huh. Eli dice que anécdotas, ajá, es cierto, ¿no?
a veces uno mira, ¿no? El esfuerzo de otra persona y dices, wow, ¿cómo lo logró? Lo voy a intentar. Entonces también te motiva lo externo. Sí, es correcto, es correcto. Muy bien, ¿no? Entonces, vamos a resumir así la motivación. Es una fuerza que moviliza, ¿correcto? Una fuerza que moviliza. Ya, Rita, espérame un ratito. Ya, entonces, vamos a entender la motivación como esta fuerza que mueve, ¿no? Que moviliza. También como ese estado interno que activa y permite que la conducta se mantenga dirigida hacia eso que te enfocas, hacia la meta. Y aumenta el impulso para hacer, también para dejar de hacer, ¿ya? Entonces, la motivación es para seguir o para menguar o para evitar algo. Entonces, como la motivación es el motor de aprendizaje, implica que sin motivación no se aprende, ¿cierto? Sin motivación no se asimilan esos aprendizajes o esos conocimientos. Sin motivación, la persona no se involucra, ¿no? No se involucra ni participa. Entonces, es importante que se tenga que buscar o se tenga que iniciar o activar esa motivación desde el exterior para buscar la motivación interna, ¿ok? Entonces, vamos a ir viendo qué factores van a influir en la motivación. ¿Bien? Hasta aquí estamos bien, ¿sí? Gracias, gracias por confirmar. Muy bien, entonces, la autonomía, la competencia, la relevancia, las relaciones sociales y las expectativas del éxito son factores que van, perdón, son factores que van a influir en la motivación. Por ejemplo, la autonomía, ¿no? Cuando en algunas actividades, en algunos cursos o de repente en algunos talleres, se les da cierto grado de autonomía para que puedan decidir cómo aprender, ¿no? Entonces, en el proceso de aprendizaje, se les presta a ellos cierta apertura para que puedan tomar las decisiones, de repente tomar la parte creativa de un proyecto, ¿no? Y que ellos puedan buscar información, de repente armar su trabajo a su criterio. Entonces, uno de los factores importantes es la autonomía, ¿no? Porque ellos de cierta manera sienten que son los que deciden cómo, cuándo y dónde van a aprender o cómo van a hacer su trabajo, ¿no? Otro de los factores que influye es la competencia, es decir, que cuando sienten sentirse, no competencia de que yo compito con otro, veo y le gano, ¿no? Esta competencia se refiere a la satisfacción que puede generar por haber culminado ciertas tareas, ¿no? Por ejemplo, yo hago una lista, ¿no? De todas las actividades que voy a hacer y marco las listas, la lista y marco las actividades que he hecho y cuando termino digo, wow, lo terminé, ¿no? Entonces, a eso se refiere, perdón, a eso se refiere la competencia, ¿no? Que es el sentirte que puedes, el sentirte competente al realizar las tareas. Y sobre todo esto aumenta la motivación. Entonces, es como más tangible de ver y sobre todo que vas a recibir esta retroalimentación. ¿Cómo recibes la retroalimentación? Por ejemplo, en la escuela, ¿no? Cuando los maestros revisan las tareas que han hecho los alumnos. Entonces revisa, verifica que esté bien, sobre todo que la hayan realizado, y eso retroalimenta constructivamente, ¿no? Y reconoce al estudiante por sus esfuerzos, por sus logros, solo revisándole la tarea. ¿Listo?
A quien la hizo, claro. A quien no la hizo, refuerza, no refuerza nada, pero supongo yo que ha de estar ansioso, preocupado que le revisen y no la hizo, ¿no? Pero a quien sí se esforzó, a quien cumplió con las encomiendas, entonces esto le da esta sensación de satisfacción, ¿no? De yo sí puedo hacerlo. El otro factor que influye es la relevancia. Tiene que ver con los estudiantes que están más motivados, ¿no? Sobre todo cuando perciben que la información que se les proporciona es relevante. O esto, ¿cómo lo aplico en mi vida? ¿Ya? Y esto que estudio, ¿para qué me va a servir? ¿Para qué voy a necesitar aprender todo esto? Cuando se les relaciona, ¿no? Con la vida, con los intereses propios, ¿no? Como decía Eli, tiene que ver también con lo externo porque hay que ver cómo es que el entorno influye, pero también es qué gustos o qué preferencias tienes tú, ¿no? Entonces, la relevancia tiene que ver o está relacionado con esto, con los gustos, con las preferencias, con de repente con los intereses que tengamos en ese momento, ¿ok? En cuanto a las relaciones sociales, que es el otro factor que influye, tiene que ver con cómo se va relacionando con el docente, ¿no? Cómo se relaciona con sus pares dentro de la escuela, ¿no? Lo platicábamos, creo, hace unos días cuando les decía, si el estudiante no tiene ánimo, o sea, el maestro no le cae, de repente por allí tuvieron algún roce, a cualquier situación que de repente al alumno le cause algo de tirria, ¿no? Entonces, no me esfuerzo, ese maestro ni me cae, ¿no? Entonces, no va a, no va a aumentar la motivación y sobre todo, más que la motivación, el compromiso, ¿ok? El compromiso, porque de por sí ya pone ciertas resistencias al maestro. Entonces, las relaciones sociales, esas conexiones sanas con sus propios compañeros o con sus maestros, entonces va a aumentar la motivación y el compromiso que demuestre con su aprendizaje, ¿ya? Y el último factor tiene que ver con estas expectativas del éxito. ¿A qué me refiero con la expectativa? Y es la creencia que llega a formarse el estudiante sobre su propia capacidad, ¿ya? Y la capacidad que reconoce o la capacidad que desarrolla para tener éxito. Entonces, es como lo que creo de mí y lo que consigo de mí se une y influye, y esto influye en su motivación. Entonces, puede ser que yo creo mucho en mí, pero no consigo las cosas que me propongo. Entonces, como que se desdice, ¿no? La creencia y los logros, las metas, lo tangible. Entonces, eso puede desmotivar a un estudiante, ¿no? O de repente el estudiante, por ejemplo, se preparó estas semanas para exámenes, ¿no? Dio su esfuerzo, estudió, practicó y de repente le fue bien en el examen y eso es su capacidad para tener éxito. Entonces, su expectativa, estudia, consigue la nota, consigue lo que busca y eso influye en su motivación. Entonces, para entenderlo en el contexto educativo, la motivación va a estar relacionada con los procesos internos y externos que van a activarla, ¿ok? Sobre todo para que se pueda conseguir esta conducta que es del aprendizaje. Como la motivación es tan importante, ¿ok? Tan importante como lo que utilizamos o las funciones que utilizamos para aprender, ¿ok? Es así de importante, porque la motivación va a determinar mucho la disposición del estudiante. Entonces, yo no puedo decir solamente es inteligentísimo, o sea, es muy hábil, pero no le interesa lo que le estamos enseñando, por lo tanto, no va a conectarse, ¿no? No se va a esforzar porque no hay compromiso. Entonces,
escolarmente es importante que nosotros busquemos que el estudiante esté comprometido, motivado, ¿no? Porque es esencial para que aprenda. Y sobre todo, esto va a permitir que participe, que se esfuerce, que no desista fácilmente en las tareas escolares, ¿no? Entonces, la motivación es tal cual, tan importante como las funciones cognitivas que se requieren para poder aprender. ¿Listo? ¿Hasta aquí tienen preguntas, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario que quieran hacer? ¿Algo? ¿No? ¿Avanzo? Perfecto. Sí, Alfredo. Así, tan fundamental como les digo, que todas estas capacidades que vamos desarrollando nosotros para aprender. ¿Listo? Muy bien. Después de haber entendido el concepto de motivación y los factores que influyen en la motivación, vamos a ver estos tipos. Son dos tipos de motivación, que es la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Alfredo, vamos. Vas a Buenas comentar. noches, licenciada. Que sea escueto, ¿ya? Yo creo que la motivación es lo fundamental entre el docente y el alumno, y la confianza entre el docente y el alumno. Si no hay confianza en el alumno y el docente, el alumno no se desarrolla al 100% en su curso. Por ejemplo, en sus clases de usted que he tenido, yo participo con mensajes, con audios, hablo porque me encanta la psicología. Algún día quiero ser psicólogo y he llevado este curso virtual, y yo creo que si el docente me da la confianza, que cree en mí, que yo puedo hacerlo, esa es la autoestima que tengo yo, y la autoestima, la confianza que tiene el docente conmigo. Gracias. Gracias a ti, Alfredo, por el comentario, ¿no? Y es que No sí, estoy en clase, no puedo. Ya recuerdo mi clase ya. Ya estoy a la mitad de la clase ya. No puedo salir. falta. Estás en la tercera parte de la clase, Alfredo. Ya nos ganamos con tu conversación. Este, entonces, gracias por el comentario, Alfredo, y por poner la nota emotiva aquí, ¿no? En cuanto a los tipos de motivación, vamos a identificar dos tipos, que es la motivación intrínseca y la motivación extrínseca, ¿ya? La motivación intrínseca, como leen allí, ¿no? Del interés surge, del placer que genera hacer la propia actividad. Entonces, como esta motivación proviene del interés, de la curiosidad, del disfrute por el propio aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, aprender, no sé, a preparar un postre, ¿no? Por el gusto que tienes, o aprender a nadar de repente, aprender a conducir, ¿no? O de repente ustedes, ¿no? Aprender este tema por el disfrute que sienten, por el disfrute del propio aprendizaje, ¿no? Yo a mí me gusta aprender de todo y le entro a todo, ok. Así sea de gasfitería, de albañilería, de todo. Me gusta escuchar videos, escuchar escuchar videos, digo, porque los pongo, no los miro, sigo haciendo mis cosas y estoy escuchando, ¿no? Claro, Eli. Nosotros como personas, como seres humanos, tenemos la iniciativa para aprender. Y miren, y esto se demuestra con ciertas, voy a ponerles unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ya tengo un chiquitín con el que trabajo de 6 años ahora, ¿no? De 6 años. Al principio, entre los 5 y los 6, antes de que los cumpliera, como que no quería escribir, no quería leer, no quería participar en este tipo de actividades.
Entonces, buscando una forma de que él aprendiera, tiene memoria fotográfica, utilizamos la conciencia, perdón, la formación de palabras mediante el grafismo, ¿no? El método de lectura de grafismos. Y despertó su curiosidad. O sea, era algo que no le parecía tedioso porque le costaba mucho entender la grafía, ¿ok? La escritura. Entonces empezamos por esa forma de aprender y todo fue que aprendiera a enlazar, a codificar los grafismos y comenzó la lectura. Así, de la nada. Luego la curiosidad de, ¿y cómo se escribe lo de acá? ¿Y cómo se escribe esto? ¿Y cómo escribo aquí dice mamá, aquí dice oso, aquí dice asa, aquí dice mesa? Sí, ¿y cómo formo oraciones? ¿Y cómo yo quiero que escucha las noticias y dice, a ver, escríbeme el pequeño J, me acuerdo de eso, ¿no? O me relata noticias y me dice, tú escribe. Y yo le digo, no, tú escribe. Entonces, ven, cuando yo trataba de enseñarle por imposición, no me funcionaba nada. Buscamos, intentamos así varios aspectos hasta que algo le agradó, algo, claro, tuvo interés Alfredo. Entonces, se interesó y ahora escribe, ¿no? Transcribe, porque eso es lo primero que empieza, transcribe. Ve palabras, transcribe, todavía no le da el sentido en oraciones largas, pero comienza a completarme, ¿no? Por fonemas, ¿no? Veo una imagen, le pongo una parte de la palabra y por el fonema me lo completa. Entonces, tuvo que nacer, tuvimos que buscar que este punto, de repente hasta por serendipia, se encontró ese punto de que a él le gustara, el disfrute, y ahora llegamos a hacer el trabajo, dice, he venido a trabajar, ¿no? Ya quiero trabajar. Y siempre le pongo la consigna, ¿no? ¿Jugamos o trabajamos o quieres trabajar y después jugar? No, quiero trabajar y luego jugar. Ok, o si no dice, primero jugamos y luego trabajamos, ¿no? Pero ahí ya se aclara la consigna. Pero nace del interés, nace un estudiante de nivel superior, ¿no? Le gustaba la mecánica, mucho, y armaba carros, por ahí como que hacía algunas reparaciones, y dice, yo quiero estudiar mecánica. Se inscribe en el instituto para estudiar mecánica, pero no le gustaba la teoría, nada. Y no. Terminó retirándose, ¿no? De la formación. Terminó retirándose, desertó y decía, pero a mí me encantan los carros, de hecho sé bastante, o sea, me gusta la práctica, pero no me gusta la lectura. Entonces, como que no había logrado entender, ¿no? Que necesita de la lectura, necesita de la formación para complementar su interés. Entonces, ¿ven? Todo parte de allí. Puede ser que yo estoy interesado, me encanta algo, va con mi gusto, pero la forma en cómo tengo que aprender o estudiar no es la que le ayuda a mantener ese interés. Pero todo parte del gusto. Se sale de allí, sigue trabajando, en reparar, en conducir, y después de creo que ha estado medio año trabajando así en un taller, el maestro le dice, mira, eres bueno, pero necesitas estudiar, necesitas profesionalizarte, necesitas ir, hasta los conductores saben mecánica, le dice, así que vete a estudiar. Entonces, por obligación, porque el entorno le pide, le dice, ok, vuelve a estudiar. Ya tiene un año estudiando después de sus 2 intentos fallidos de ponerse a estudiar. Entonces, gusto, la práctica y el que el entorno le fuerce a querer a seguir. Entonces, necesitamos de esta motivación intrínseca. Todo le daban a este muchacho y ustedes así conocerán una y más historias de que los padres de repente apoyan, se esmeran y le prestan todas las condiciones para que estudie, pero el niño o la persona no estudia, ¿no? Porque no hay esa motivación intrínseca. La extrínseca puede ayudar, pero no lo es suficiente. Necesita principalmente de la intrínseca, ese gusto. Y la extrínseca le va a consolidar o va a facilitar el aprendizaje. ¿Ok? Sí, definitivamente. El estudio es teoría y práctica, teoría y práctica. Pero esta generación es más de las cosas rápidas, ¿no? Entonces,
Ahí hay alguito uy, hay alguito ahí que nos falla, ¿no? Muy bien. Ok, entonces, entendiendo estos dos tipos de motivación, ¿no? La extrínseca, perdón, me había olvidado de comentarles que era lo externo, ¿no? Por ejemplo, la motivación extrínseca tiene que ver con la recompensa, con la consecuencia también, ¿no? Por ejemplo, las notas es una recompensa, ¿no? El reconocimiento, el mencionar, ¿no? Obtuvieron buenas calificaciones los niños que voy a llamar, ok. O de repente, ¿no? Si es que no aprueban el examen, no pueden participar en el campeonato de fútbol o de vóley. Entonces, esas recompensas o esas sanciones van a formar parte de la motivación extrínseca. ¿Listo? Entonces, ¿qué teorías? Sí, ¿qué teorías están relacionadas con la motivación? ¿Ok? Miren, hay digamos así que la base es la teoría de Bandura, la teoría de la autoeficacia y la teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow, ¿no? Entonces, Maslow, ¿qué dice? Que el aprendizaje va a facilitar, ¿no? O, perdón, el aprendizaje se hace más sencillo o se facilita cuando tus necesidades básicas están cubiertas. ¿Cuáles son esas necesidades básicas? ¿No? La seguridad, la afiliación, las fisiológicas, ¿no? Ese reconocimiento y la autorrealización. Cuando eso está satisfecho, entonces el aprendizaje se va a facilitar. Lo que se busca es que los maestros, que los docentes atiendan esas dimensiones, ¿no? Para poder crear un entorno que motive. Luego tenemos la teoría, ¿qué les he puesto acá? La teoría de Daisy y Ryan, que es la teoría de la autodeterminación. Esta teoría lo que sugiere es que la motivación intrínseca, ¿no? Que está basada en tu interés y en la satisfacción personal, ¿ok? Entonces, esta es más duradera que la motivación extrínseca. Es más duradera y positiva sobre todo. Entonces, la motivación extrínseca es la que está basada en la recompensa o en la evitación de castigos. Entonces, para que nosotros podamos fomentar la motivación intrínseca, ¿no? El estudiante debe tener en cuenta o debe tener ¿qué? Autonomía, que lo veíamos como unos factores que influyen en la motivación, ¿no? Debe tener autonomía, hay que fomentar la competencia, es decir, el que puedo hacer las cosas, ¿no? Y la conexión social en el proceso de aprendizaje. Mire, 3 factores: autonomía, competencia y la conexión social. 3 factores que hemos visto antes, ¿no? Acá lo voy a volver a buscar. 3 factores que determinan, ¿no? Que influyen en la motivación: autonomía, ¿no? Competencia y relaciones sociales. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué nos dice la teoría de Weiner, que es la teoría de la atribución? Esta teoría digamos así que lo que explica es que atribuye al éxito, ¿ok? Atribuye que el éxito es esfuerzo, ¿ok? No es suerte, sino porque tú te esfuerzas, tienes éxito, ¿ok? Esa es la teoría de la atribución. No es, fue suerte, ¿no? Fue suerte. No, fue perseverancia, fue esfuerzo, que tú por eso consigues el éxito, ¿no? Ingresó a la universidad, lechero, a la primera ingresó, pero espera, aquí se esforzó, estuvo estudiando todo un año, para nada salió, se internó, se comprometió completamente con sus estudios y por eso es que
su esfuerzo, ahora su recompensa es ingresar a la universidad o haber ingresado, ¿no? Y a través de todos los esfuerzos y las perseverancias que tuvo. Entonces, la teoría de atribución explica que los estudiantes dan a sus éxitos o fracasos atribuciones y que esto va a influir en su persistencia. ¿Ok? Miren, en la época de exámenes de admisión, ¿ok? De admisiones a las universidades, ya sean nacionales o particulares, pero sobre todo a las particulares, ¿no? Es súper importante que los estudiantes, que los postulantes aprendan también a reconocer el esfuerzo, ¿ok? Aquí hay un factor que va a permitir, por ejemplo, el ser resiliente, ¿no? Tú dices, no, si soy bueno, ingreso, si soy malo, no, porque soy malo no ingresé, ¿no? Pero en realidad aquí tiene que ver con las necesidades que estén cubiertas, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, con la propia capacidad que tiene la persona, tiene que ver con la determinación que tenga la persona y eso va a influir en el esfuerzo, ¿no? Va a influir en el resultado de esta actividad o del cumplimiento de esta meta. ¿Ok? Entonces, la teoría de la atribución lo que dice o lo que nos mencionan es que se le atribuye, ¿no? La explicación que se da hacia el éxito o al fracaso es una atribución que va a influir en la motivación. Bandura, por ejemplo, nos dice, ¿no? La creencia en la propia capacidad, que es la autoeficacia, ¿ok? Para realizar una tarea determinada, determina el grado de esfuerzo y la persistencia. Mira, es tú. ¿Qué crees de ti? Eso es lo que dice Bandura. ¿Qué crees de ti? ¿Crees que lo puedes hacer? Entonces te enfocas, te evocas por ello. Pero si no crees eso, lo haces a media, ¿no? Y a media caña lo vas trabajando. Das así el esfuerzo como para que no te sientas culpable luego o intranquilo de que no lo hiciste, ¿no? Pero Bandura, con la teoría de la autoeficacia, dice, quien cree en su propia capacidad, pues se va a esforzar más, ¿no? Va a persistir más. Por lo tanto, en esta teoría hay que utilizar la retroalimentación positiva, ¿ok? Y el modelamiento para fortalecer esa autoeficacia. Luego, tenemos esta teoría de Dweck, la teoría de metas de logro. ¿Qué es lo que expone o en qué se centra esta teoría? Y es que la creencia de los estudiantes sobre su capacidad y su persistencia, ¿no? La forma en que percibe el éxito y el fracaso van a afectar su motivación. Es como la teoría de la autoeficacia de Beck, ¿no? ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú que vas a lograr? ¿Cuál es el concepto que tienes de ti? Entonces, la teoría de la meta de logro, ¿no? Lo que busca es que la creencia que tiene el estudiante sobre su capacidad, ¿ya? O sea, ¿qué creo de mí? Y la forma en cómo percibo el éxito y el fracaso. Por ejemplo, sigo poniendo esto de los exámenes de admisión, ¿no? He tenido por ahí algunos pacientes, ¿no? Que me decían, mira, ya llevo 2 años postulando, 3 años, 2 años postulando y no lo he logrado. Ya hasta he llegado a pensar que no sirvo para estudiar, que mi coeficiente intelectual es muy bajo. Quiero que me haga una evaluación intelectual porque quiero saber si realmente tengo esta capacidad, ¿no? Tengo esta capacidad. Entonces, dime, ¿qué has conseguido? Veamos, antes de todo eso, ¿cuántas veces llevas postulando? Esta es la 4ª vez, muy bien. Entonces, la primera vez, ¿cuánto puntaje obtuviste? No, ni siquiera pude completar el examen, me moría de nervios, muy bien. La segunda vez, ya completé, sí saqué saqué tanto de puntos, pero me quedé, iba para medicina ese postulante. El tercer examen, ¿cuánto sacaste? En el tercer examen, en las simulaciones me fue mucho mejor que en el examen
en el examen real, pero mi promedio está más o menos como en el segundo examen, ¿ya? Más o menos, pero ¿qué aprendiste? ¿Sientes que aprendiste más ahora o que estabas mejor preparado la anterior vez? No, yo siento que sí sabía más ahora, pero me ha ganado la ansiedad y la presión, ¿no? Me ha ganado la presión porque no lograba, ya hace un año, mis papás hace un año que están esperando que yo ingrese, como que la presión del entorno había afectado mucho la seguridad sobre. Entonces, le ganó la ansiedad y hubieron ejercicios que sabiéndolos, ¿no? No pudo resolverlos en el momento. Y para la cuarta vez fue un completo desastre, dice, ¿no? Fue un completo desastre, eso lo lleva a terapia, lo lleva a consulta sobre todo, y aquí ya no era el conocimiento, por si acaso, no era el conocimiento, era la exigencia y lo que se había planteado él, si no ingreso esta vez es porque no soy bueno. Entonces, esto es la creencia que tiene él sobre su capacidad. O sea, 3 exámenes fallidos según él, ¿no? Y no había logrado ingresar, pero cuando ya vamos a sesiones, analizamos la información, le digo, mira, son buenos puntajes y ha sido creciendo. En el último examen, sí, el puntaje ha bajado, pero tampoco es que haya sido la mitad de lo que obtenías, o sea, han sido 5 puntos menos, pero te has dado cuenta que en realidad aquí lo que te está afectando no es tu capacidad intelectual, sino es tu capacidad emocional para poder gestionar esa ansiedad anticipatoria que se muestra cuando tú vas a dar los exámenes. Y es justamente por esta valla, ¿no? Que tú no puedes saltar, porque tú no crees en tu capacidad. Entonces, esta forma en cómo este muchacho, cómo este estudiante percibía el éxito y el fracaso había afectado no solo su motivación, había afectado la creencia en sí, de sí mismo, ¿ya? Entonces, es muy habitual, ¿no? Es muy habitual el ver a los estudiantes, por ejemplo, que tienen mentalidad de crecimiento, ¿no? Entonces, que creen en sus habilidades, se esfuerzan por ella, practican, los resultados no lo ven como, no conseguí la meta, pero sí cuánto me acerca a mi meta, ¿no? Esa es la mentalidad de crecimiento. Entonces, la estadística y según la teoría de la meta de logro, Duke dice que las personas que tienden a ver crecimiento, entonces tienden a tener mayor motivación. Espérame, Alfredo, un ratito para poder cerrar la idea. Tienden a tener mayor motivación y persistencia en comparación a las personas que tienen mentalidad fija, es decir, que creen en su habilidad, ¿ok? Creen que sus habilidades son inalterables o fijas y sobre todo creen que su habilidad se mide en cuanto al resultado, es decir, el fin más no el proceso, ¿ok? Entonces, Dweck nos dice que esto va a afectar mucho la forma en cómo van a relacionarse con la persistencia o con la motivación para seguir intentando. Bien, Alfredo, te cedo, cortito nomás, te cedo la palabra. Dice que su alumno tenía mucho conocimiento, pero le faltaba creérsela que sí podía darle bien el examen y aprobar. Le faltaba autoconfianza y autoestima. Le faltaba creérsela a él mismo. Claro, la presión, los nervios y que en la primera, segunda que no postuló, se desanimó y por eso que acudió a usted. Pero si era bueno en conocimiento, lo único que le faltaba era su respaldo, era su autoconfianza, su seguridad y su autoestima. Creérsela que él es inteligente, que él es con mucho talento y que lo puede hacer. Gracias. Se dice fácil, llegar a esa conjetura o llegar a ese análisis no es tan sencillo, Alfredo. Hablar de otros es fácil, ¿no? Yo les platico la experiencia para irles demostrando con ejemplos, con ejercicios, las teorías, ¿no? Pero llegar a una resolución de decir tu autoestima está baja, no. Es
más que todo el poder manejar la presión que siente. No era presión de los padres, no era impuesta, era presión que él mismo se había autoimpuesto, porque ya, bueno, terminó la escuela a los 16, ya tenía 18, no había logrado ingresar a la universidad, era una carrera larga la que estaba intentando estudiar, y bueno, el joven sentía estas presiones, ¿no? A las finales, opta por postular por una beca, ¿ya? Por una, me parece que es beca docente, beca hija de docente o beca 18 por allí, y ingresa, no a, no a la universidad de la ciudad en la que había consultado conmigo, sino en otra ciudad. Ingresó con buenas notas y más, ¿no? Cuando me dice, mira, ya ya ingresé, estoy estudiando, pero hacíamos el análisis de qué es lo que había ocurrido. Me dice, esta vez fui y dije que resulte lo que tenga que resultar, ¿no? Me acuerdo que me dijo con un meme, que salga lo que tenga que salir, me dijo así. Entonces yo le dije, entonces fue la expectativa. Me dice, sí, o sea, fui sin presiones. Dije, muy bien, si aquí no ingreso, ya tendré que acudir a una universidad privada, ¿no? Pero entonces, es más que todo, en este caso, en este ejemplo, era por la capacidad, por la confianza y por la anticipación que tenía, ¿no? El no saber manejar esa tensión que él tenía y esa exigencia a querer conseguir resultados allí, que en realidad para eso estudian, ¿no? Pero es cómo haces que estos resultados afecten en tu motivación. Muy bien, entonces ahí está el trabajo de nosotros. No buscamos cosas fáciles, no buscamos que ya el paciente venga sano, si no, no viene, ¿no? Si no, no requiere del servicio. Muy bien, vamos a continuar. Ahora, la teoría del flujo, por ejemplo, ¿no? Dice que el estado, esta teoría se refiere a un estado mental en el cual una persona está completamente absorta y concentrada en una actividad que le resulta desafiante pero alcanzable. Entonces, esta teoría del flujo es todo esto, ¿no? Me resulta retador, ¿no? Me resulta retador, entonces allí pongo mis esfuerzos, ¿ya? Allí pongo mis esfuerzos. Estoy concentrado en esta actividad. Entonces, el flujo, aquí dice que el flujo es una experiencia gratificante, ¿no? Y cuando las actividades de aprendizaje están diseñadas o dirigidas para ajustarse al nivel de habilidad del estudiante, entonces va a facilitar ese estado. En cristiano, ¿qué dice esta teoría? ¿No? Que si yo voy poniendo a medida o sea, de fácil a más, ¿no? De fácil a difícil, entonces el que vaya consiguiendo paso a paso, que vaya respondiendo, el que vaya concentrándose, dirigiéndose a esa actividad que le resulta desafiante, pero alcanzable, dice, ¿no? Entonces, eso es más gratificante, ¿ok? Muy gratificante, y lo que hace es que vayas teniendo conciencia de autoeficacia, vayas desarrollando esta capacidad de logro, es decir, uy, sí puedo hacer esto, entonces voy a seguir intentando, ¿ok? Entonces, esas son las teorías que van a influir. Ay, me falta unita. Perdón. Me falta la teoría de la expectativa-valor. Entonces, esta teoría centra su relación entre la expectativa del éxito, o sea, qué es lo que tú prevés que va a venir, ¿ok? O quieres que venga, y el valor percibido de la tarea. Entonces, cuando nosotros esperamos tener éxito en una tarea y la valoramos positivamente el logro, yo voy a estar mucho más motivada, ¿no? Mucho más segura, ¿no? Con mucho más esfuerzo para poder emprender y darlo todo. ¿Para qué? Para aprender y alcanzar el objetivo. ¿Ya? Entonces, la teoría de la expectativa del valor tiene que ver con
tú no te lanzas a hacer algo porque dices, no, igual va a fallar, ¿no? No, ¿para qué lo hago? Igual va a fallar. Tú no piensas así. Tú dices, ok, voy a intentarlo porque va a salir bien. Esa es la teoría de la expectativa-valor. Va a salir bien, yo espero tener éxito, ¿no? Y valoro positivamente mi logro. Entonces me motivo, me emprendo, me esfuerzo, aboco todas mis habilidades y mis recursos para poder alcanzar ese objetivo. ¿Listo? Bien. Esto diríamos así que es como los emprendedores, ¿no? Los emprendedores utilizan, o digamos que podríamos explicar la cultura del emprendedor con esta teoría de la expectativa-valor, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cómo utilizamos estas teorías dentro del aula? Entonces, ¿para qué nos van a servir? Vamos a ver la teoría de autodeterminación, de teoría del logro de metas, teoría del flujo y la teoría de la expectativa-valor, ¿ok? ¿Cómo utilizo estas teorías en el aula? La teoría de la autodeterminación ya hemos visto que requiere autonomía, requiere competencia y requiere vinculación, ¿ok? O sea, la relación. Entonces, como hay necesidades básicas que se tiene que cubrir, ¿no? La teoría de Deci y Ryan está basada en la teoría de Maslow, de la pirámide de necesidades. Entonces, hay que cubrir la autonomía, la competencia y la vinculación para que se pueda dar, ¿no? Para que se pueda desarrollar esta motivación interna. Entonces, el docente, por ejemplo, puede permitir que el estudiante escoja un tema de investigación, ¿no? Pongamos, hay que hacer estos proyectos. Entonces, pone los temas a investigar y cada alumno o cada grupo escoge los temas que desea investigar, ¿no? Otro ejemplo puede ser que reconozca sus avances, ¿no? Ah, mira, Miss, voy avanzar, o profesora, maestro, voy avanzando esto, ¿no? Ah, va felicitando cómo va avanzando. Por ejemplo, yo tenía un maestro en la universidad que cuando nos dejaba proyectos así para que nosotros escogiéramos qué íbamos a exponer, todo dirigido a trabajar un tema en específico, ¿no? Decía, ok, tráeme tu programación, porque no vas a hacer el trabajo así por así, tienes que traer tu programación. Entonces, hacíamos como un project planning, así, y ponías qué semanas ibas a ejecutar tal cosa, entonces planificaba bien. Entonces decía, de esta forma, ustedes van a poder estudiar a su ritmo, pero también yo voy a tener que guiar a ver si van cumpliendo todas estas metas. Entonces, eso es un ejemplo de cómo podríamos aplicar esta teoría de dejar que los chicos escojan los temas que van a exponer, dejar que ellos puedan proponer, ¿no? Desafíos de repente, cómo lo van a ir haciendo, o sea, organizar, distribuir el tiempo que van a utilizar para hacer el trabajo, pero yo tengo que ir revisando, alternando, verificando qué es lo que están haciendo. En la teoría de las metas del logro, ¿ya? En las teorías de las metas del logro de Dweck, entonces aquí hay dos orientaciones bases, fijas, que es la mentalidad de crecimiento, ¿ok? Y la mentalidad fija. Entonces, la mentalidad de crecimiento es cuando tú crees en la capacidad, ¿no? Crees en tu capacidad y crees que estas pueden desarrollarse con esfuerzo, con estrategias adecuadas. Y la mentalidad fija es que su inteligencia o su talento son inmutables. Así yo no haga nada por aprender, mi inteligencia va a estar allí siempre, ¿no? Yo soy inteligente y no hago nada por demostrar o por hacer crecer mi inteligencia. Entonces, estas dos orientaciones, digámosle así, orientaciones motivacionales, hay que tenerlas en cuenta respecto a esta teoría. Pero ¿cómo la puedo utilizar dentro del aula? Aquí hay que fomentar la mentalidad de crecimiento, ¿ok? El ofrecer retroalimentación a los estudiantes que sea constructiva y sobre todo que enseñe, ¿ya? Que del error también se puede aprender, ¿ok?
Hay de repente maestros que dicen, no, te equivocaste, esto está mal, debiste haberlo hecho bien. Espera, pero ¿qué te enseña el error? ¿No? ¿Dónde fue el error? Entonces, esa retroalimentación constructiva les va a enseñar y sobre todo les da piso a los estudiantes a que vean oportunidades para aprender en esos errores. Así que de esta manera, pues, los estudiantes desarrollan persistencia, ¿no? Se vuelven resilientes frente a estas situaciones de repente de crisis o de dificultades académicas, saben reestructurarse y recomponerse. Miren que esta teoría de metas de logro lo que busca es enseñar flexibilidad de pensamiento, ¿ok? Resolución de conflictos, ¿ok? Y toma de decisiones. Entonces, mientras yo fomento esta mentalidad de crecimiento, le voy enseñando, ¿no? Toma de decisiones, resolución de problemas, el poder recomponerse, ¿no? Se me fue el término. Por acá hay mensajitos. Claro, Eli. Entonces, cuando yo solo me enfoco en, no hiciste esto por esto, por esto, por esto, puntualizo lo malo, entonces los desmotivo. Hay, no se le llama técnica sándwich, ya, pero yo le digo así, cuando uno quiere, dar la retroalimentación, debe hablar así, positivo a cambiar y positivo. Por eso le llamo la técnica, o le dicen, ¿no? Yo no le llamo, le conocen como la técnica sándwich. Es decir, hablo de lo bueno, de lo que está avanzando, marco, ¿no? O puntualizo lo que aún falta de mejorar y cierro con algo bueno nuevamente. ¿Ok? Cierro con algo bueno. Esta técnica de retroalimentación, esta técnica de retroalimentación lo que va a buscar es que ellos no se crean ya fijo, ¿no? No se crean que ya no hay más por hacer, sino que tienes que seguir creciendo. Y esto que te falta aún mejorar te va a servir para que alcances el nivel. Y aquí viene la teoría del flujo. Como el flujo es un estado, digamos así que el estado óptimo de la motivación, entonces aquí una persona se siente completamente enfocada, disfruta de lo que está haciendo, ¿no? A pesar de que pueda ser que esto le cause estrés o angustia, pero le gusta, disfruta de, ¿no? Decía mi primo, sarna con gusto no pica, ¿no? Así es algo que te esté, de repente por ahí blanqueando pelos, preocupándote, pero te gusta y tú intentas resolverlo, entonces esto es la teoría del flujo, ¿no? Tú te sientes concentrada, disfrutas de lo que vas haciendo. ¿Por qué? Porque estás completamente motivada. Entonces, en este estado, esto ocurre cuando el nivel de desafío de la tarea se ajusta, ¿ok? A la habilidad de la persona. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar dentro del aula? Entonces, actividades que reten al estudiante, ¿no? Que sean alcanzables, porque cuando son actividades iguales, se aburren, ¿no? Se aburren, y más si tienes dentro del aula alumnos con altas capacidades, se aburren. Por lo tanto, tiene que ser retador, tiene que ser retador la actividad que vamos a proponer. Los juegos de razonamiento, como les pongo allí, ¿no? Los proyectos grupales o el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Estas experiencias van a favorecer que se pueda ir entrenando y desarrollando la atención sostenida, ¿no? Y genera aprendizaje con significancia. Y por último, la teoría de la expectativa-valor, ¿ok? La teoría de la expectativa-valor tiene que ver con la importancia o la utilidad, ¿no? El atributo que se le da a esa tarea. Entonces, el docente aquí podría incrementar la motivación cuando permite o ayuda a los alumnos a reconocer la importancia o relevancia de lo que aprenden. Esto podría estar relacionado con la metacognición, ¿no? ¿Para qué lo aprendo? ¿Por qué lo aprendo? ¿En dónde lo voy a usar? La metacognición. ¿Ya? Muy bien, entonces, para ir cerrando esto de las teorías de la motivación, entonces, si tenemos un clima de aula que es positivo, que es seguro,
se brinda esta retroalimentación constructiva al estudiante, ¿no? Y sobre todo los oriento y voy fomentando el sentido del logro, es decir, el sentido de lo competente que uno se puede volver y lo que uno puede resolver y conseguir. Entonces, esto permite que cada estudiante pueda experimentar este progreso personal, ¿ok? Bien, hasta aquí. ¿Preguntas? ¿No? ¿Vamos bien? Bien, entonces, gracias por confirmar. Entonces, ya hemos visto factores de la motivación, hemos visto las teorías, hemos visto los tipos de motivación. Ahora, ¿cómo esto va a, o está relacionado con la cognición, ¿no? Que tiene que ver con el aprendizaje. Entonces, la atención, por ejemplo, ¿no? La atención es el mecanismo que permite filtrar los estímulos, ¿no? Selecciona los estímulos que son más relevantes y enfoca en la tarea. En cuanto a la atención, hay varios tipos de atención. Tienes la atención sostenida, atención dirigida, selectiva, la dividida, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta atención selectiva se centra más que todo en el estímulo. Este tipo de atención también, la sostenida, perdón, mantienes la atención o te permite mantener la atención por un tiempo más prolongado, ¿no? Y esta atención dividida es la que te va a permitir atender varios estímulos. Por ejemplo, estás haciendo tus cosas, pero estás pendiente de lo que están haciendo tus alumnos, ¿no? Tú puedes estar enseñando, pero estás pendiente de lo que están haciendo, de los gestos, murmullos, conversaciones, conductas que vayan teniendo. Entonces, la atención, ¿no? La atención es uno de los procesos cognitivos que van a intervenir en el aprendizaje. Así como esto tenemos a la memoria, ¿no? Que es la capacidad de codificar y codifica, almacena y recupera. Ese es su trabajo. Lo vimos en la sesión anterior, ¿se acuerda cuando veíamos el proceso de aprendizaje? Entonces, primero era el estímulo, luego la memoria. Aquí viene, ¿ya? Primero estímulo, atención y luego memoria. Entonces, la memoria como es la capacidad que tenemos para poder codificar la información, ¿no? Guardarla, ya sea como conservar esta información como memoria a corto plazo o memoria a largo plazo, ¿no? Dependiendo, si es a corto plazo, va a estar allí latente para el uso, si es a largo plazo significa aprendizaje y la recuperación va a ser mucho más sencilla cuanto más se use la información, ¿ya? Y aquí hay una estrategia que debemos conocer para atender o para entender cómo la vamos a utilizar, ¿ya? Cómo la vamos a utilizar en el aula. Por ejemplo, la memoria la podemos ir desarrollando con el uso de organizadores gráficos, por ejemplo, mapas conceptuales, el repaso espaciado, ¿no? La lluvia de ideas. Mire, aquí, por ejemplo, es importante, ¿ok? El que les enseñemos a los estudiantes a estudiar, a aprender, ¿ok? No es solamente memorizar la información, sino darle sentido a esa información. Y es mucho mejor y es más factible que los estudiantes aprendan cuando tienen métodos de aprendizaje. Es decir, para esta tarea, ¿qué necesito? ¿Qué método me va a funcionar? No es que yo estudio con un solo método, yo estudio con el repaso espaciado, ¿no? Y ese método es para todo. No, hay algunas actividades que requieren un enfoque distinto. Entonces, por ello es importante tener en cuenta cuáles son los métodos de estudio de los cuales puedo hacer uso y para qué tipo de actividades puedo utilizarlo, ¿no?
Por ejemplo, yo no puedo usar la memorización para matemáticas, ¿cierto? O ustedes podrían utilizar la memorización para las matemáticas. Se van a aprender todos los ejercicios habidos y por haber para resolver, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué utilizamos? Memorización o racionalización para aprendernos fórmulas, ¿no? Pero el resto es análisis. ¿Ya? No funciona la memorización allí. Entonces, depende mucho de qué es lo que voy a aprender, qué es lo que voy a estudiar para entender cómo lo voy a estudiar. Y aquí viene la otra función es que es la metacognición. Es sobre cómo se piensa y cómo se aprende. ¿Ok? Entonces, la metacognición va a incluir la planificación, va a incluir la planificación tiene que ver con antes de estudiar, la supervisión que hago durante el aprendizaje y la evaluación. ¿Cómo me cercioro de que esto que he estudiado, a esto que le he dedicado tiempo, lo aprendí? ¿Ok? Entonces, la metacognición es darle sentido a esto que tú estás aprendiendo. En el aula, ¿cómo la podemos utilizar? ¿No? Si hacemos, por ejemplo, repaso, ¿no? El repaso espaciado, preguntas de evaluación cortita. Como aquí ustedes han estado en clase durante varios días y se les hace preguntas puntuales de cada tema, ¿cierto? Eso es, por ejemplo, una autoevaluación, ¿no? O una evaluación. Yo quiero verificar qué aprendí, qué es lo que se me quedó. Muy bien, me hago una autoevaluación o me hago preguntitas chiquititas, ¿no? Para, con mis propias palabras, poder explicar los conceptos. Entonces, eso es la metacognición, ¿ok? Y la autorregulación, que tiene que ver con el cómo controlo, ¿ok? De manera consciente mi conducta, cómo manejo, cómo gestiono mis emociones, ¿ya? Y cómo utilizo las habilidades cognitivas o las funciones o destrezas cognitivas para poder alcanzar mis metas académicas. Entonces, un adolescente, un estudiante que está autorregulado logra planificar, logra monitorear y logra ajustar sus estrategias a los resultados. Y tú me vas a decir, Jessy, pero esto más parece que de estudiante ya más grandecito, secundaria, instituto, universidad. No necesariamente. Los estudiantes pequeños también pueden aprenderlo, ¿no? También pueden aprender autorregulación y también van a ir practicando en cuanto a la gestión de sus emociones, al desarrollar sus destrezas cognitivas y ejecutivas, ¿no? Al entender la conducta, ¿ok? Todo esto para que le lleve al resultado que es aprender. Entonces, en el aula, ¿cómo podemos hacer? Darles oportunidades de que elijan, enseñar aquí las técnicas de estudios, ¿no? Técnicas de organización de tiempo, técnicas de gestión emocional. Entonces, de esta manera, hola. Operativa, de riesgo, que nos permitan adelantar. Hola, ¿quién habló? ¿Quién habló? Ya. Entonces, es importante, pues, ¿no? Que les decía que dentro del aula podamos fomentar esta autonomía, ¿no? Que los chicos escojan, y que sobre todo les enseñemos a planificar, ¿no? Les comentaba de mi experiencia. Yo en la universidad he aprendido eso, porque en mi educación básica regular no me enseñaron métodos de estudio, ni me enseñaron planificación. Pero este maestro nos enseñó, dice, ok, ustedes quieren estudiar por su cuenta, perfecto, me ahorran el trabajo, decía el maestro, ¿no? Pero me traen su planificación. ¿Cómo van a hacer sus actividades? ¿En qué tiempo? ¿Cuántas semanas se van a tomar para poder realizar esto, lo de acá? Sí.
nuestra listaza. Y eso sirvió para que con la práctica, uno aprenda a organizarse, ¿no? Entonces, es bueno que les enseñemos estas estrategias a los chicos para que ellos también sepan cómo van a ir haciendo el trabajo o cómo van a ir utilizando bien sus recursos, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí ahorita un poquito de las estrategias para fomentar la motivación y el aprendizaje. Aquí en realidad esto es ya la puesta en marcha, ¿no? ¿Cómo lo vamos a aplicar dentro del aula? Miren, esta estrategia del aprendizaje cooperativo que se fundamenta en la necesidad de relación y esto refuerza la autoeficacia. Nosotros en el aula la podemos aplicar o se aplica cuando hacemos los grupos de trabajo, los grupos pequeños, ¿no? En estos grupos de trabajo se asignan roles específicos definidos para que pueda funcionar. También podemos utilizar las evaluaciones colectivas, ¿no? Y las evaluaciones individuales. ¿Cuáles son las evaluaciones colectivas, no? Las evaluaciones, por ejemplo, resultados de los proyectos, de los trabajos, las exposiciones, ¿no? Entonces, esas son las evaluaciones colectivas. Y las evaluaciones individuales ya tienen que ver con la rúbrica, checklist para verificar la adquisición de conocimiento. Otra de las estrategias que nos va a servir es la gamificación. Entonces, yo voy a utilizar el recurso del juego para poder motivar de manera extrínseca y también de manera intrínseca. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué puedo utilizar? Retos, ¿no? Insignias, niveles, puntos, ¿no? Para reforzar logros. Dejo un trabajo y si hay 7 grupos o 5 grupos en el aula, entonces los 2 primeros grupos en completar la tarea y bien hecha y ordenada van a tener tal reforzador. Puntos más, unos minutitos más en el refrigerio, algunas concesiones que se les pueda ceder dentro del aula. Entonces, la gamificación es utilizar el juego y también los reforzadores para poder reforzar la motivación, ¿ya? Otra de las estrategias es las metas de aprendizaje clara. ¿A qué te refieres, Jessica, con las metas de aprendizaje clara? Tiene que ver con la autorregulación y con la atribución del esfuerzo. Es decir, ¿cómo voy a reaccionar o cómo voy a controlar todo esto que necesito manejar, ¿no? Y ¿qué va a pesar en mi esfuerzo? ¿Mi pensamiento fijo o mi pensamiento flexible? ¿No? ¿Y qué atributo le doy al resultado de este esfuerzo? O sea, ¿soy bueno solo siempre y cuando gane o también por haberlo intentado, por los resultados que he obtenido, los analizo y aprendo? Entonces, esto es las metas claras de aprendizaje que tienen que ver con la atribución del esfuerzo, ¿ya? ¿Cómo lo voy a ejecutar dentro del aula? Plantear objetivos alcanzables. Yo, por ejemplo, hoy en la sesión no les he mencionado los objetivos. Y normalmente les menciono los objetivos de la sesión. Es porque es importante entender a dónde quiero llegar con todo este trabajo, ¿no? ¿A dónde quiero ir con todo este trabajo? Entonces, es importante. Por ejemplo, hoy el objetivo de la sesión, ¿ok? El objetivo era que nosotros podamos comprender todos estos factores motivacionales que están relacionados con los procesos cognitivos que influyen en el aprendizaje. Ese era el objetivo. Y sobre todo que pudiéramos usar estas estrategias para nuestros diseños dentro del aula, ¿no? Para nuestro trabajo dentro del aula. Ese es el objetivo de la sesión. Entonces, siempre es importante el poder entender a dónde queremos ir, ¿ya? Las metas de aprendizaje es a dónde quiero llegar, cuál es mi objetivo alcanzable. Y aquí la retroalimentación es lo principal, mira, lo estás haciendo bien, aquí hay que pulir tales cosas, pero vamos por buen camino, ¿no? ¿Cuánto de energía recargan esas palabras? Otra de las estrategias es los organizadores. Mapas conceptuales, esquemas, guías, lecturas, resúmenes,
árboles de ideas, diagramas de flujo, como quieran organizarse, pero los organizadores van a favorecer la codificación y van a favorecer también el proceso de evocación de información, ¿ok? Evocación o recuperación. Entonces, mapas conceptuales, guías, esquemas, cuadros sinápticos, todo lo que le permite al estudiante el poder organizar o categorizar la información. El aprendizaje basado en proyectos es una metodología que es muy activa, ¿no? Que la utilizamos, por ejemplo, para poner en marcha o para demostrar todos los conocimientos adquiridos en un proyecto, ¿ok? Entonces, esto da sentido de competencia, ¿no? De yo puedo hacerlo, yo soy capaz de hacerlo, y va promoviendo la autonomía. Entonces, cuando el estudiante resuelve un problema de su cotidianidad, de su vida real, aplicando los conocimientos que ha adquirido durante este semestre, supongamos. Entonces, ahí estamos hablando de aprendizaje basado en proyectos. Y el uso de reforzadores, que es la última estrategia que les traigo hoy, que está basado en el condicionamiento operante, ¿no? En el condicionamiento de estímulos, respuestas y respuesta condicionada. Entonces, aquí va a ser importante entender esta parte para poder reforzar conductas que yo espero que se repitan, ¿ok? Los elogios, los privilegios, la retroalimentación. Entonces, aquí es súper importante que yo me enfoque en lo que consigue, en lo positivo, porque si siempre estoy remarcando lo negativo, no valoro el esfuerzo de. Entonces, todas estas estrategias no solo van a buscar que se promueva, que aprenda el estudiante, sino también que su bienestar emocional sea estable, que su bienestar emocional esté desarrollándose saludablemente, ¿ok? Por eso es bienestar. Entonces, aquí lo que buscamos es que el estudiante participe en la construcción de su bienestar, que las condiciones se den, ¿no? Que estén facilitadas las condiciones para poder lograr el aprendizaje, que es en sí el fin de todo docente, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo fomento la motivación en mis estudiantes? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Jessy? ¿Qué hago para poder fomentarle? ¿Qué hago para que estos chicos estén motivados? ¿No? Lo primero, el clima, la relación que se debe formar con el docente o con el guía, ¿no? Debe ser positiva. Entonces, para que los estudiantes puedan congeniar con nosotros, es importante que ellos se sientan queridos, que se sientan aceptados, que se sientan valorados, para que se puedan involucrar cognitivamente hablando, ¿no? Se puedan involucrar con nosotros. Entonces, aquí lo importante es que el docente sea empático con su estudiante, con sus estudiantes, ¿ok? Que respete estas diferencias y que reconozca los progresos que hace el estudiante. Otro de los puntos es el fomentar la autonomía. Entonces, ¿cómo fomento, no? ¿Cómo fomento la autonomía? Como les decía, trabajos, proyectos en los que el mismo estudiante pueda organizarse, ¿no? Pueda tomar decisiones. Esta autonomía, ¿no? Aumenta la sensación de compromiso y aumenta la sensación de que está haciendo las cosas como las planea o como las quiere, ¿no? Digámoslo entre comillas, de control, que puede controlar lo que está buscando aprender. Entonces, aquí es importante que el chico tenga estos espacios, ¿no? Para tomar decisiones, ¿ya? Proyectos libres, actividades estacionales, autoevaluaciones guiadas van a permitir que se fomente la autonomía. El tercer aspecto viene a ser el promover el sentido de la relevancia de lo aprendido. La metacognición es, ¿para qué lo estudié? Y esto que aprendí, ¿dónde me va a servir? ¿No? Es llevarlo a la cotidianidad. Entonces,
¿para qué, qué utilidad tiene aprender esto? Entonces, por ello es importante que cuando se enseñe algo se vincule con la vida real, se vincule con tu cotidianidad. Ya, así nos dice Eccles, que es el promotor de lo que es el darle sentido, la metacognición, ¿ya? El darle sentido, el que tenga relevancia a esto que estamos aprendiendo. Y la meta de logros alcanzables está relacionada con esta competencia, ¿no? Con el nivel de competencia del alumno. Entonces, todo esto le va a permitir que se sostenga el esfuerzo. Cuando hablamos de logros, de metas, tiene que ver mucho con el progreso, ¿ok? Con el progreso, con la paciencia, la persistencia y la superación personal. Aquí no es que yo me voy a comparar con los demás compañeros, ¿no? Para ganarles, sino que de repente el compararse es viéndolo así de manera de crecimiento, ¿no? De qué hizo esto, qué le funcionó, qué puedo implementar yo para que me funcione. Entonces, aquí en esta categoría de establecer metas y logros alcanzables, ¿ok? Lo que los estudiantes o lo que hay que facilitar en los estudiantes es que ellos tengan esta mentalidad de crecimiento, ¿no? Que asuman riesgo a medida y que sobre todo aprendan de los errores de sus riesgos. ¿Ya? De las decisiones que toman, que aprendan de sus errores en caso no funcionase. El ofrecer la retroalimentación constructiva también ayuda, ¿no? Como la retroalimentación se centra en el proceso y no solamente en el resultado, ¿ok? No solamente en la nota que vamos a obtener. Entonces, el comentar los avances, ¿no? El permitirle que los estudiantes se sientan competentes también y que continúen esforzándose, va a ayudarles. Entonces, ya está bien, yo me puedo equivocar, pero lo sigo intentando. Entonces, esto es fundamental porque esta generación, por ejemplo, se destruye rápido, ¿no? Y es difícil de que crean. Entonces, se les hace más sencillo creer lo negativo que lo positivo. Por eso es importante que esta retroalimentación sea constructiva a medida de lo posible, ¿ok? El diseñar las experiencias desafiantes y gratificantes tiene que ver con la teoría de la gamificación también, ¿no? Tiene que ver mucho con esta teoría, ¿ya? Que tiene que ver con que las actividades sean deslumbrantes para tu estudiante, ¿ok? ¿Se acuerdan? No, a ustedes no fue que les enseñé. Me estaba confundiendo. Pero es importante que en diseñar las experiencias, ¿no? Constructivas, perdón, desafiantes y gratificantes, tenga que ver, ¿ya? Tenga que ver con actividades que les exijan esfuerzo a los estudiantes, ¿ok? Es como en una escuela, la maestra mandaba balotario, ¿no? Y decía, estudien esto, son 20 preguntas. Entonces, de 20 van a venir 10. Y de esas 10, eran solo de marcar, ¿no? Entonces, ni siquiera ella podía hacer la experiencia desafiante, ¿no? O cambiar algunos términos, no era tal cual estaba en el repaso, tal cual era que se evaluaba. Entonces, esto también quita un poco el que sea desafiante o quita un poco el nivel, ¿no? De motivación, porque si no, va a estar fácil, viene eso ya, ¿para qué me esfuerzo? ¿Ah? Entonces, es importante que nosotros como docentes planifiquemos actividades que exijan el esfuerzo, ¿ok? Que sí sean alcanzables, pero que sobre todo exijan el esfuerzo a los propios estudiantes, para que se pueda generar el disfrute, la satisfacción, ¿ok? El compromiso. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Vamos a ir viendo esto último, ¿ok?
que es el uso efectivo de recompensas y reconocimientos. Y esto tiene que ver con cómo aplico o cómo uso los reforzadores y o castigos dentro de mi implementación de dinámicas que motiven al estudiante y que estén relacionadas con mi trabajo de la semana, ¿no? Entonces, este uso de recompensas, de reconocimientos, es la forma más efectiva, y esto es una motivación extrínseca, ¿no? Que es, que permite que se dé la motivación, pero también yo tengo que utilizarlo de manera adecuada. Imagínense ustedes siendo el mejor trabajador del mes por 6 meses consecutivos en su empleo, ¿no? Y siempre los ponen en el, ¿cómo se llama? En el periódico, ¿ok? Siempre los ponen en el periódico de la empresa, ¿no? De la empresa y solo mención honrosa, pero por 6 meses ustedes son los empleados del mes y solo eso les da. Les llenaría el primer mes una mención honrosa o una publicación en su periódico mural. Quizás la primera vez sí, ¿verdad? Pero por 6 meses consecutivas, ese reforzador ya no tiene el mismo efecto. Y esto tiene que ver con lo que les voy a enseñar ahorita, ¿no? Entonces, la motivación intrínseca es lo primordial. Siempre que a ustedes se les haga posible, tienen que fomentar este tipo de motivación, ¿ok? El interés, la satisfacción. Entonces, eso tiene que salir del estudiante, pero también yo como adulto lo puedo motivar, ¿ok? En cuanto al reconocimiento significativo, los reconocimientos deben ser importantes, significantes para la persona, ¿ok? Entonces, si todos los meses a mí me saludan solamente por llegar a no sé, a mis cuotas de venta, pero no me dan nada más. Entonces, ese más que tú pides, ese adicional que pides, es porque la forma en cómo te están gratificando tus esfuerzos no te son suficientes, ¿ok? Otro es en las expectativas claras. Y es que los estudiantes deben identificar qué lo acerca más a su meta, ¿ok? ¿Qué objetivo qué acciones lo acercan más a su meta? Entonces, esto conduce a que la persona, que el estudiante pueda comportarse o pueda dirigir todo su trabajo a la consecución de esa meta, ¿ya? Y por último, es el equilibrar recompensas y esfuerzo. Y es que tiene que estar directamente proporcional al esfuerzo, la recompensa que yo le voy a dar a mi estudiante o de repente a mi trabajador, ¿ok? En este caso al estudiante. Entonces, el equilibrar las recompensas y el esfuerzo, entonces va a ser importante porque estas recompensas de repente desmedidas que se van a dar van a desincentivar la motivación interna, pero la externa siempre va a estar allí. Entonces, quiero ganar, quiero competir por los premios, pero no es porque en realidad quiera competir, ¿ya? Entonces, la motivación, para ir terminando la clase de hoy, va a jugar un papel esencial en el proceso de aprendizaje. Ya hemos visto estas teorías que influyen, ¿no? En cómo se da la motivación y sobre todo que ya las conocemos ahora y podemos ir educándonos más, podemos ir también implementando las estrategias para fomentar la educación en los estudiantes, ¿no? Y reconocer los progresos. Miren, el reconocimiento, solo decir, hey, tengo un niño que no saca buenas notas para nada, pero en este semestre se esforzó y en los cursos de letras se le ha ido bien. Decir, hey, Pedrito, ¿no? Qué buen trabajo has hecho este semestre. En tus exámenes has conseguido mejores calificaciones que las anteriores. Falta trabajar, pero vas mejorando, ¿verdad? Entonces,
tomar en cuenta, hablarles acerca de puntuar los progresos y los avances, esto va a hacer que el estudiante se motive, ¿ok? Entonces, funge o sirve allí con su objetivo, que es una herramienta valiosa, ¿no? Que se combine con la motivación interna y con la motivación externa y con el desarrollo de las habilidades. Entonces, el saber utilizar ya las recompensas y el esfuerzo me va a permitir, ¿ok? Que la asociación, ¿ok? Esto de, si yo hago esto me dan este premio y si yo hago más chiquito igual me siguen dando el mismo premio. Entonces, eso es el sobrevaloración o sobreesfuerzo, sobre recompensa al esfuerzo que está teniendo el niño. ¿Listo? O el estudiante. Entonces, para resumir, ¿cómo vamos a aplicar la motivación dentro del aula? Generen clima seguro dentro del salón. Por favor, establezcan estas metas individuales. A ti, alumno, ¿qué te gustaría llegar a estudiar? ¿Qué quisieras ser? Yo quiero ser carpintero. Muy bien, entonces para carpintero se tiene que aprender tal y tal cosa, tienes que saberlo. Yo quiero ser arquitecto, matemáticas te dicen, ¿no? Yo quiero ser médico. Bueno, muy bien, el médico tiene que saber de todo, te dicen. Entonces, es importante que al establecer estas metas individuales, ¿no? Haga o ayude a que se reconozcan estas características o estas preferencias del estudiante para que se puedan plantear las metas, ¿ok? Y que estas metas tengan un propósito, que se puedan llegar a ellas, que sean alcanzables. Y la tercera recomendación está dirigida con el reconocer, ¿ya? Reconocer el logro del estudiante. Como les decía, vas avanzado en esto, has sacado mejores notas, muy bien. Necesitamos mejorar en los otros cursos, pero por lo pronto has mejorado o has remontado en esto. Entonces, yo reconozco el esfuerzo de la otra persona y refuerzo su motivación. ¿Ok? Por lo tanto, el niño va a querer continuar esforzándose para aprender. ¿Listo? Espero realmente que les haya gustado la clase de hoy, que hayan aprendido sobre todo y que hayamos conseguido el objetivo, que es aprender de estas teorías y llevarlas a la parte práctica. ¿Ok? Y llevarlas a la parte práctica. Muy bien. Nos hemos pasado 3 minutitos. Les agradezco la permanencia y me disculpan por robarles más tiempito de lo necesario. No se vayan, por favor. Los dejo con nuestra coordinadora Berna para que nos dé algunos alcances, nos hable del sorteo que tenemos hoy y no se olviden de marcar su asistencia. ¿Ok? A ustedes, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por estar aquí.